vamos a exponer acerca de las redes neuronales. El equipo está conformado pues por Figura Aldair, Corales Kimberly, Osuna Jesús y su servidor Fernando Muñoz. Primero pues vamos a hablar de qué son las redes neuronales, y antes de hablar de qué son las redes neuronales artificiales, quiero hablarles del presente detrás de pues, qué son las redes neuronales en el cuerpo humano. Según la investigación y lo que he visto, las redes neuronales, bueno, las neuronas en sí se conforman de uniones. Estas están hechas por células madres que se transforman en una nueva neurona. Cuando tú aprendes a hacer algo, las uniones entre las redes neuronales pues se unen redes neuronales entre sí, dando paso a un nuevo conocimiento, así como lo es las funciones motrices para nosotros, como parpadear, como respirar, como movernos. Todo eso es parte de un aprendizaje que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, y eso es como conforma el mapeado de nuestras redes neuronales. Por ejemplo, pues tenemos algún tipos de redes neuronales que reaccionan a estímulos que todo el tiempo estamos viviendo, como lo es el parpadeo. Y hay otras que podemos entrenar para que sean así, como lo que nosotros podemos llamar la memoria muscular. A esto me refiero, yo creo que todos hemos visto en algún momento deportes de contacto, así como el box, que por ejemplo, en mi experiencia, cuando al boxeador lo golpean de cierta manera, reacciona. Entonces eso se llama memoria muscular, y a eso es a lo que vengo con las redes neuronales. Básicamente las redes neuronales artificiales son una simulación de las redes neuronales de nosotros, y estas están conformadas por tres cosas: los nodos, las capas ocultas y el umbral. Para eso tenemos nodos de entrada y nodos de salida. Pues sí. Y quiero abarcar un poco a pequeños rasgos cuáles son los tipos de redes neuronales que existen, que hasta ahorita pues yo conozco, bueno, se conocen 4. Los monocapa, que básicamente las capas de los nodos solo interactúan con las salidas, no interactúan con otros nodos más que con los nodos de salida. Y el multicapa lo que hace es que todos los nodos están conectados con todas las capas, y eso hace que el aprendizaje para que pueda funcionar de mejor manera. Tenía un ejemplo de cómo estos multicapa, básicamente cada nodo, como hemos visto en la clase de inteligencia artificial, puede representar un perceptrón. Ese perceptrón puede recibir algo y se junta con los demás. Entonces la ventaja del multicapa es que básicamente puedes tener una red que puede juntarse con otra red para hacer algo más. ¿Puedes darle la otra? Y estas son las dos importantes, y creo que son las que todos vamos a reconocer, o en algún momento las debemos de haber usado. Al menos las concurrentes, básicamente se le refiere como si fuera un adivinador. Estas pueden interactuar entre ellas mismas para así crear memoria. Entonces yo traigo un ejemplillo por ejemplo, ustedes cuando escriben en el WhatsApp escriben buenas. Entonces por consiguiente el algoritmo o la inteligencia va a reconocer que lo que sigue es tardes, dependiendo del contexto en el que vayas escribiendo. Es porque ya aprendió de ti, y ya las capas pueden interactuar entre ellas. Entonces a todo el momento de meterle buenas tardes, ya reconoció ese escrito hecho por ti, así que por consiguiente después te va a recomendar que tú escribas eso para facilitarte la vida. La otra, de las convolucionales, esta está interesante porque tiene mucho que ver con la visión artificial, del reconocimiento de imágenes por inteligencia artificial. Esta, a nodos pequeños, primero checa. Supongamos que los primeros nodos de entrada son líneas, para ir checando la imagen, ¿no? Todas las líneas que vean una imagen. Después, a lo mejor esas líneas, cuáles se juntan. A lo mejor después hacen formas, y si quieres, por ejemplo, reconocer un carro, a lo mejor ya después reconoce el rin, o te puede reconocer el chasis, y eso puede detectarte el tipo de carro que es.
que básicamente lo que va a hacer es una adivinación de lo que, pues, lo más cercano a lo que está viendo, pues, y de eso se conforman estas. Bueno, yo voy a hablar sobre un poco de las características de las redes neuronales, que existen 4 aspectos importantes que caracterizan una red neuronal, que viene siendo la topología, que es la estructura de la red neuronal, el mecanismo de aprendizaje, la asociación que existe entre la información de entrada y la información de salida, y el cómo se representan estas informaciones. Las redes neuronales están conformadas por nodos que se comportan como neuronas, mandando señales e información que se relacionan entre sí. Estas redes reciben entradas de información, las procesan en conjunto y al final pues mandan el resultado de lo que se estuvo procesando durante la red neuronal. Básicamente la finalidad de una red neuronal es encontrar una solución o la mejor solución a determinados problemas. La arquitectura de una red neuronal, como ya había mencionado anteriormente, pues está compuesta por uno o más nodos que se comportan como neuronas. Básicamente la red neuronal está conformada por la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Estas salidas solamente se dan si pues la sumatoria de las entradas ponderadas es mayor o igual a un valor preestablecido. Ponderadas quiere decir que es un valor que se le dio como mayor o menor importancia a los datos. En la capa de entrada entra la información de las salidas de las capas anteriores, luego pasa a la capa oculta, que la capa oculta es una capa que no tiene contacto con el exterior. Luego pasa a la capa de salida, que la capa de salida recibe la información de la capa oculta y la transmite al exterior. Algo que se me pasó decir es que la capa oculta también va a determinar el tipo de topología que va a tomar la red neuronal, o sea, cómo se va a ir estructurando. Bueno, yo te voy a hablar sobre el funcionamiento de las redes neuronales. Habíamos dicho que las redes neuronales más que nada están inspiradas en el funcionamiento cerebral. Nos dice que la principal función de una red neuronal artificial es realizar el procesamiento de información mediante un enfoque de aprendizaje automático. El aprendizaje automático normalmente es una rama de la inteligencia artificial, la cual tú le ingresas información y con esa misma información, por ejemplo, una red neuronal esta va aprendiendo. Esto implica que la red neuronal puede ajustar sus conexiones y pesos internos en base a los datos de entrada. Como habíamos dicho antes, las bases de entrada que se le van dando, o sea, de las diferentes capas, de esa misma información que tú le ingreses, hay 2 funciones, las cuales son 2 muy importantes, que se desarrollan en cada uno de los nodos. Las neuronas están estrechamente interconectadas y organizadas en capas diferentes. Haciendo énfasis en lo que se habló anteriormente, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Pero centrémonos en la capa oculta. Nos dice que la capa oculta, sus elementos pueden tener diferentes conexiones y son estas las que determinan las diferentes topologías de la red de capa de salida. En la capa oculta normalmente es donde se desarrolla más que nada toda la información que se le da a partir de la capa de entrada. Si por ejemplo nosotros, le damos cierta información, si queremos recibir datos de una computadora, al ingresar esa información, esta va sacando pequeños datos, la cual determina si son ciertos o no, y las diferentes capas que se encuentran en las capas ocultas, que pueden ser, dependiendo de lo que tú quieras desarrollar, pueden ser muchas, esa va a generar una capa de salida que va a ser el resultado. Cada nodo se compone de una función lineal y una función de activación. Como he dicho antes, estas 2 funciones, en cada nodo se encuentran estas 2 superfunciones, la cual es la lineal y la función de activación. De esa obtenemos Z, la cual es W por X, WN
vendría siendo el peso que se le da a cada una de las interconexiones. Normalmente se ponen en las interconexiones que están entre el nodo y la otra capa. Y la función de activación es el resultado que se da después de que se obtuvo más que nada el resultado de Z. Aquí nos dice más B. El más B puede ser tanto negativo como positivo dependiendo si tú quieres activar a fuerza sí o sí ese nodo. Y si no quieres activarlo, pues sería negativo. Tenemos un ejemplo aquí. Si imaginemos que queremos salir de viaje. Para ello tenemos factores de decisión. Tenemos 5 factores de decisión, la cual se cuenta con dinero suficiente. Tu pareja quiere ir, por ejemplo. El lugar tiene un clima agradable. El lugar es seguro. O si cuenta con buena estadía. Esos factores de decisión vamos a representarlo como X1, X2, X3, X4 y X5. Ok, en este ejemplo tenemos esta unidad de nodo, que es la que comprende una parte de una red neuronal. Ya tenemos nuestros 5 factores. Vamos a representarlos como 0 y 1, la cual va a ser sí para 1 y 0 para no. En esta parte tenemos este nodo y el cual vamos a tener un umbral. En este umbral es un valor numérico que nosotros le damos. Y para determinar si la respuesta, si queremos ir al viaje o no queremos ir al viaje, eso va a determinar la sumatoria de todos nuestros factores de decisión. Si es mayor al umbral va a ser 1, de no ser así, sería 0. Bueno, vamos a tomar unos procesos básicos de toma de decisiones. Si por ejemplo tenemos el dinero suficiente, entonces decimos que sí, entonces ponemos un 1. Pero nuestra pareja no quiere ir, entonces ponemos un 0. El clima es agradable, ponemos un 1. El lugar es seguro, ponemos un 1. Y el lugar de estadía, pues no es un buen lugar de estadía, entonces ponemos un 0. La sumatoria de esto nos da 3. Entonces el valor que tenemos es 3 mayor a 2. Aquí usamos por ejemplo un umbral de 2. Entonces nuestro viaje sería un 1, entonces iríamos al viaje. Otro ejemplo podría ser que no tenemos el dinero suficiente, pero nuestra pareja quiere ir. De igual forma, la sumatoria es mayor al umbral, entonces iríamos de viaje. Bueno, aquí entra la parte de la importancia. La importancia en la inteligencia artificial se representa como el peso. Como dije anteriormente, se encuentra entre las interconexiones. Entonces, tenemos nuestros factores de decisión y a cada una tiene un peso. Entonces, la importancia de que si tengo dinero, pues no voy a ir. Por más que no tenga dinero, no quiero ir. Entonces, le vamos a dar la importancia mayor y un peso igual a 3. Pero, ¿qué tal si mi pareja tampoco quiere ir? Entonces, a esta le damos un peso de 2. Estas 2 podría decirse que son las más importantes. Y pues las otras le damos un peso de 1 nada más. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el dinero suficiente, entonces ponemos un 1. Este 1 multiplica por el peso que tenemos y pues nos da el resultado que es igual a 3. De igual forma, nuestra pareja no quiere ir, entonces tenemos 0, lo multiplicamos por 2, que es igual al peso, pero nos da 0. Y en el clima es agradable, entonces se multiplica por el peso que se tiene, es 1. Y el lugar es seguro, no es seguro, entonces se pone un 0. Se multiplica por 1, que es igual a 0, ya que tenemos un peso igual a 1. Y en la estadía ponemos un 1, ya que si tiene buena estadía, entonces lo multiplicamos por 1 y nos da un 1. De igual forma tomamos la sumatoria de todos los factores y esta nos da 5. Y tenemos un umbral que es igual a 4, entonces 5 es mayor a 4 y sí iríamos de viaje. En otro caso, por ejemplo, si no tenemos el dinero suficiente, pero nuestra pareja sí quiere ir, entonces al tomar toda esta sumatoria nos da que es 4, entonces pues 4 no es mayor que 4, entonces no iríamos de viaje. Bueno, a todo eso que estamos haciendo, toda esta parte se le llama perceptrón. El perceptrón se encuentra por las entradas, por factores de entrada, los pesos que se le dan, el valor del umbral y la función de activación, la cual nos da el resultado. Mientras más perceptores estén conectados, la red neuronal, la red será más compleja.
Esa es una parte de una red neuronal, por ejemplo. Esos son todos nuestros factores. Pero de este lado podemos tener muchos nodos, los cuales cada una de las decisiones está conectada a cada uno de los nodos. Y esta parte nada más sería lo de un perceptor. Bueno, aquí tenemos la red neuronal. Imaginemos que en esta red neuronal nosotros, con nuestro sentido, vemos algo, por ejemplo. En base a lo que nosotros vimos, nuestro cerebro toma una decisión, ya sea si nosotros vimos un peligro, por ejemplo, más, el peligro se centra más que nada en esa parte de aquí y toma diferentes decisiones, las cuales involucran a las capas anteriores. Y pues puede haber diferentes capas, depende de lo que nosotros hayamos visto. Si nos basamos en nuestro cerebro, en nuestro funcionamiento del cerebro. Y en base a eso va a dar lo que es una capa de salida, en la cual, no sé, si vimos un peligro, por ejemplo, pues nuestro cuerpo va a reaccionar, ya sea correr o defendernos, por decirlo así. Y en una red neuronal artificial. En esta red neuronal, imaginemos que la red neuronal quiere detectar lo que es un pantalón, pero esto está en diferentes píxeles. Estos píxeles están ingresados en cada uno de los nodos de entrada y la cual se le da un valor, como vimos antes, ya sea 1 o 0. Esa puede tener un valor dependiendo de la importancia también que se le dé o el peso que se le dé a cada uno de los valores que tenemos en los píxeles. Si por ejemplo en esta parte de aquí pues no le damos tanta importancia, entonces el peso puede ser negativo o puede ser positivo dependiendo de la importancia que se le dé. O en esta parte de aquí, la cual da como la forma del pantalón, en uno de los nodos tendría más importancia, entonces el peso sería mayor. Y cada vez que pasa por diferentes capas, esta va reconociendo cada uno de los valores que obtuvo hasta llegar a su parte final. Las redes neuronales y sus funciones. Las redes neuronales normalmente tienen muchas funciones, pero hay dos principales, las cuales son muy comunes en ellas, la cual es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Esta función, la red neuronal, es utilizando un conjunto de datos etiquetados, es decir, que tienen asociadas las respuestas correctas. O sea, son datos que uno ya le ingresa con datos correctos, pero que con esta va creciendo y va aprendiendo. Durante el entrenamiento, la red se ajusta a los pesos de las conexiones entre las neuronas para minimizar las diferencias entre las respuestas predichas y las respuestas correctas. Por otro lado tenemos la aprendizaje supervisado. Este es lo contrario, por decirlo así, ya que en esta no se le dan datos correctos. Esta me dice que la función, la red neuronal, expone un conjunto de datos no etiquetados y aprende patrones, estructuras ocultas en los datos por sí mismos. Esta proporciona respuestas correctas durante el entrenamiento. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre un proyecto que está involucrado en lo que son las redes neuronales, cuales son las redes generativas antagónicas, o GANs, por sus siglas en inglés, Generative Adversarial Networks. Este invento, pues como ya dije, surgió dentro de lo que son las redes neuronales y puede llegar a ser muy utilizado frecuentemente en lo que es en el futuro y actualmente se han estado utilizando. Este proyecto es un tipo de machine learning, como mencionó mi compañero anterior, es de tipo no supervisado, ya que consta de dos redes neuronales que tienen una constante batalla para la cual encontrar una mejor solución a un problema. ¿Cómo funcionan? Como dije anteriormente, son dos redes neuronales. Una se le denomina que es un generador, que vamos a ponerle como un falsificador, que va a recibir un dato, un ruido, un texto, no sé lo que ustedes imaginen, y vamos a tener otra red neuronal que va a ser nuestra discriminadora, y esta se va a encargar de determinar si los datos que me proporciona la red generadora es verdadera o es falsa. Cuando
La discriminadora determina que es falsa, se lo regresa a nuestra red generadora, la cual va a entrar como en una fase de entrenamiento y va a empezar a exponer más datos, hasta que le da un dato verdadero. Y entonces la discriminadora va a decir, ok, este dato que me diste es verdadero y es fácil de poder engañar a algún humano. Aquí, como pueden ver, es un pequeño diagrama de todo lo que les acabo de explicar de cómo funciona. Como tenemos aquí, esta es nuestra red neuronal generadora y aquí tenemos nuestra discriminadora. El conjunto de entrenamiento, el generador convierte el ruido en una imitación de datos para intentar engañar a la red discriminadora. El ruido aleatorio son los datos que va a exponer y entonces la red discriminadora intenta identificar los datos reales de los paquetes creados por la red generadora. Ahora bien, tenemos qué aplicaciones tienen las GAN. Como podrán ver, es una mejora en resolución. Esta nos puede servir al momento de querer ampliar alguna imagen, ya sea para fines de publicidad o marketing. Otra que tenemos es modificación de un aspecto de una imagen, el cual nos dice que se puede transformar de una imagen, no sé, un paisaje de día, que no lo haga de noche o cosas así, así como podrán ver en este ejemplo de aquí. En el input tenemos que es una ciudad de día, entonces nuestra red generadora nos va a empezar a mandar imágenes de cómo posiblemente podría ser algún atardecer o el de noche. Después del proceso de entrenamiento, entonces tenemos el output, que es lo que nos va a mandar nuestra red discriminadora. Una última aplicación que tiene son la generación de audio y texto, que es esta imagen de aquí. Como podrán ver, aquí tiene un texto. One bird has a red head with feathers that fade from the red to gray from head to tail. Tenemos una primera fase de entrenamiento, que es donde nuestra red generadora nos va describiendo lo que viene en el texto. Al ver que nuestra red discriminadora nos dice, no, esto no nos sirve, ok, entonces nuestra red generadora nos vuelve a mandar otras imágenes, la cual nos podrá servir para poder engañar lo que es el ojo humano y pensar que esto es una real. Aquí tenemos un pequeño video, el cual nos va a explicar un poquito más a fondo de lo que son las GANs. What are GANs and how do they work? Generative Adversarial Networks, or GANs, are a powerful type of neural network used for unsupervised machine learning. Made up of two competing models which run in competition with one another, GANs are able to capture and copy variations within a data set. They're great for image manipulation and generation, but they can also be deployed for tasks like understanding risk and recovery in healthcare and pharmacology. GANs are actually pretty new. They were first introduced by Ian Goodfellow in 2014. Goodfellow developed them to tackle some of the issues with similar neural networks, including the Boltzmann machine and autoencoders. Both the Boltzmann machine and autoencoders use the Markov decision chain, which has a pretty high computational cost. This efficiency gives engineers significant gains, which you need if you're working at the cutting edge of artificial intelligence. Let's take a look at how GANs work in a bit more detail. Let's start with a simple analogy. You have a painting, say the Mona Lisa, and we have a master forger who wants to create a duplicate painting. The forger does this by learning how the original painter, Leonardo da Vinci, produced the painting. Meanwhile, you have an investigator trying to capture the forger and second-guess the rules the forger is learning. Let's map this onto the architecture of a GAN. The forger is the generator network, which learns the distribution of classes, while the investigator is the discriminator network, which is learning the boundaries between those classes, the formal shape of the dataset. GANs are used for a number of different applications. One of the best examples is a Google Brain project back in 2016. Researchers used GANs to develop a method of encryption.
This project used 3 neural networks, Alice, Bob, and Eve. Alice's job was to send an encrypted message to Bob. Bob's job was to decode that message, while Eve's job was to intercept it. To begin with, Alice's messages were easily intercepted by Eve. However, thanks to Eve's adversarial work, Alice began to develop its own encryption strategy. It took 15,000 runs for Alice to successfully encrypt a message that could be deciphered by Bob that Eve couldn't intercept. Elsewhere, GANs are also being used in fields such as drug research. The neural networks can be trained on the existing drugs and suggest new synthetic chemical structures that improve on drugs that already exist. As we've seen, GANs offer some really exciting opportunities in artificial intelligence. There are 2 key advantages you need to remember. GANs solve the problem of generating data when you don't have enough to begin with, and they require no human supervision. This is crucial when you think about the cutting edge of artificial intelligence, both in terms of efficiency of running the models and the real-world data we want to use, which could be poor quality or have privacy or confidentiality issues as much as healthcare data does. If you want to learn more about GANs, PACT has a great selection of ebooks and videos on deep learning and neural networks. Visit to find out more. Pues un detalle extra, pero un ejemplo que podría ser que son las GANs. No sé si les ha tocado ver como una imágenes que tengan fotos de personas y luego al lado tiene varias personas. No sé si lo han visto. Pues en ese ejemplo que les acabo de dar, hagan de cuenta que toma de referencia el rostro de la cara de la persona, perdón, y en las demás personas van a ir modificando de acuerdo si va envejeciendo o es más bebé. En las otras personas se va a ir reflejando cómo se ve esa persona. Vale, más o menos así. Y pues otro detalle curioso de lo que son, cómo se creó las GANs, fue por Ian Goodfellow, como vieron. Esta persona le hablaron, un amigo de él habló que quería hacer un festejo por un posgrado que recibió, y entonces en una charla que tuvieron entre ellos, Ian Goodfellow dijo: ¿cómo sería que existiera una máquina la cual podía crear todo lo que tú te puedes imaginar? Y fue cuando vio nacimiento lo que son las GANs, las redes generativas algorítmicas. Esto es todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del tema, muchachos? Con confianza, estamos para responderlos. Si no, pues es todo por nuestra parte. Muchas gracias.